Gracias por permitirme compartir este momento con ustedes. Vamos a tener una meditación antes de poder compartir los símbolos, ¿no? Tan importantes y decir que celebramos hoy una fiesta. Cada momento que rodeamos la mesa con estos símbolos, como que se estruja el corazón también, ¿no? Algo tan importante para nuestras vidas porque venimos a hacer memoria una vez más de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos llegamos a comprender el amor tan grande que ha tenido para con nosotros, que éramos miserables pecadores. Pero en su gracia, Él nos perdonó. Efesios, vamos a tener alguna meditación en Efesios capítulo 2, una porción muy conocida por nosotros, en el cual vamos a encontrar ricas promesas para los hijos de Dios. Efesios 2, vamos a leer a partir del versículo 1. Efesios 2, 1 decía que trae muchas promesas para aquellos hijos de Dios, pero también trae esperanza para aquellos que aún no tienen a Cristo en sus vidas. Y eso es lo más importante que podemos decir hoy a la mañana, porque no solamente celebramos una fiesta, sino que queremos decir a aquellos que aún no tienen a Cristo que Cristo resucitó y que nosotros hemos resucitado con Cristo si lo hemos aceptado como Salvador personal. Efesios 2, versículo 1, allí el título de la Biblia dice salvos por gracia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3 del capítulo 2 de Efesios dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuevamente vuelve a decir en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y luego sigue hablando el apóstol aquí, el autor de esta epístola tan rica, ¿no? Por tanto dice, acordaos, y nos habla de la reconciliación por medio de la cruz. Nosotros no teníamos manera de llegar a Cristo Jesús si no era por la cruz, si no era por la muerte de Cristo así en la cruz del Calvario. Pero quiero meditar en tres aspectos, porque dice muy claro, dice que estábamos sin Cristo. Fíjense que en el versículo 1 dice que estábamos muertos espiritualmente. El versículo 1 ya está diciendo cómo estábamos con Cristo. Ahora, ¿cómo estábamos también? Dice, dominados por el mundo. El versículo 2 dice, que estábamos siguiendo la corriente de este mundo. O sea que no solamente estábamos muertos espiritualmente, sino que estábamos siguiendo la corriente del mundo. Pero no solamente eso que estábamos sin Cristo, sino que estábamos dominados por Satanás. O sea, acá es muy simple y la palabra es muy clara cuando nos dice, o es blanco o negro, o somos de Dios por medio de Jesucristo, o estamos dominados por el diablo, por Satanás. Cuán bueno es que podamos decidir cuál es el camino para llegar a nuestro Dios. Sin Cristo, decía. Ahora, también habla en el versículo 3 que éramos hijos de la ira. Dice el verso 3, dice, haciendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Dice cuántas cosas nos trae cuando por ahí hacemos memoria de cómo estábamos antes de tener a Cristo en nuestras vidas. Y pensamos, decimos, estamos sin Cristo, estamos sin
estábamos sin esperanza y estábamos sin Dios. Ahora, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero me ha pasado a mí también, que en el momento de uno darse cuenta y de tener ese cambio y decir qué es lo que estábamos haciendo. Porque por ahí quizás decimos somos buenos, ayudamos acá, ayudamos al otro. Pero realmente Dios quiere que aceptemos y comprendamos que en Jesucristo hay vida eterna. Decíamos sin Cristo. Ahora, prácticamente todo el capítulo 2 del libro de Efesios nos dice que estamos sin Jesús. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos a Cristo en nuestras vidas? Y estamos en peligro, ¿no? Si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, somos como aquellas ovejas perdidas que no tienen rumbo, que no tienen dónde llegar. Haber encontrado a Cristo en nuestra vida es encontrar un sentido a la vida. Piense de cada uno en forma particular qué sentido tenía la vida cuando no teníamos a Cristo. ¿Qué estábamos haciendo en el mundo? ¿Qué estábamos haciendo en la tierra? Y hoy sabemos que estamos caminando aquí rumbo a la patria celestial y pensando solamente en la certeza que ya sea que partiremos o si no que el Señor va a venir a buscarnos. O sea, lo hermoso que estaba hacer es estar en la misma presencia de nuestro Dios. Por eso decimos que sin Jesús estábamos en la carne, estábamos entregados a la muerte. Porque estamos muertos. Una vez que morimos, si no tenemos a Cristo, y lo que nos espera es el infierno lamentablemente. Si no tenemos a Jesús, somos impuros, ¿no? Somos inútiles, somos impuros como aquel leproso que nos habla de la Escritura. Somos inútiles como el árbol que no da fruto. Cuán importante es que Jesús esté en nuestras vidas. Somos incapaces de saldar todo lo malo que hicimos, de saldar nuestras deudas, solamente por medio de Jesucristo. Estamos sin esperanza. Ahora, eso es lo que ocurre si estamos sin Jesús, sin Cristo en nuestras vidas. Pero ahora con Cristo, cuando hemos aceptado a Cristo como Salvador personal y cuando venimos a recordar a través del pan y del vino, que nos hablan del cuerpo que fue molido por nuestros pecados. ¿Cuánto sufrió Cristo así en la cruz del Calvario? La Biblia dice que toda persona que tiene a Cristo, y lo vimos del versículo 1 al versículo 5 del pasaje que leímos, nos dice que somos vivificados, que somos salvos en el versículo 5, que resucitamos en el versículo 6, nos dice, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Hay que pensar en eso, porque hoy aceptamos a Cristo y hoy podemos decir que estamos sentados en lugares celestiales. Estamos en la tierra, pero puestos los ojos en el cielo, pensando en aquellos caminos de oro, pensando en aquellas alabanzas que haremos junto a los ángeles por la eternidad, pensando que allí en la patria celestial no habrá más llanto, no habrá más dolor. Estábamos en Cristo, pero con Cristo cuánta ganancia tenemos. Cuánta ganancia tenemos. Dice, sentados en Cristo, vamos a tener una vida fructífera. Versículo 13, un poco más adelante, dice, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que fue derramada una sola vez y para siempre, no como aquellos machos cabríos que en la antigüedad pasaban allí y eran matados para los pecados del mundo. Y solo una persona entraba, el sacerdote entraba una vez allí al lugar santísimo. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que nosotros como sacerdotes hoy podemos llegar al lugar santísimo, porque cuando Cristo murió, se rasgó el velo y podemos llegar a Él por medio de Jesucristo. ¿Cuántas bendiciones tenemos como hijos de Dios estando ahora con Cristo? Versículo 19 más adelante dice también que pertenecemos a la familia de Dios. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y como congregación somos todos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios, pero no solo aquí, sino que en el mundo. No sé si les va a ocurrir, pero uno va a otra iglesia y se va a sentir como otro hermano amado allí, porque somos todos hijos de Dios y compartimos toda la misma fe. Ahora, está sobre un fundamento firme, dice el versículo
versículo 20, más adelante, yo decía que prácticamente todo el capítulo 2 de Efesios habla de esto. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y todo esto es por gracia. Somos hijos de Dios por gracia, ¿no? La fuente está en Cristo Jesús. Las características de esta gracia no llegamos a comprenderla, ¿no? Porque dice que es poderosa, es abundante, fluye ricamente la gracia de Dios. Solamente debemos acercarnos. Cuán importante que quizás muchos la mayoría de los que estamos aquí, un día nos acercamos a Cristo por medio de la gracia, nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. Y allí nos dimos cuenta de cuán importante es Dios en nuestra vida. Ahí nos dimos cuenta de que no íbamos a morir por la eternidad, sino que íbamos a estar gozando de la vida eterna. Cuán importante es la gracia de Dios y que está al alcance de todos. Y miramos esta obra que se hizo hace más de 2000 años aquí en la cruz. ¿Cuántas personas han sido salvadas? ¿Cuántas personas hemos visto que la obra de Dios continúa y continúa, no solamente para atrás, sino si miramos, hoy continúa haciendo obras. Hoy continúa llevando personas a la fe, personas a la salvación. Y va a continuar haciéndolo hasta que Él venga. Y esa es la certeza y la esperanza. Esa es la fe que nos une. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuán importante es la gracia de Dios. Por medio del Espíritu Santo, un día nosotros nos dimos cuenta cómo estábamos sin Cristo. ¿Qué es lo que nos faltaba si no teníamos a Cristo? Pero por medio del Espíritu Santo que tocó nuestras vidas, que alguien nos habló, leímos la palabra y nos dimos cuenta que Jesucristo resucitó y que hoy venimos a hacer memoria de la tumba vacía. Hoy Cristo está ahí sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial intercediendo por cada uno de nosotros. Tenemos abogados. Cuántas bendiciones como hijos de Dios. Por eso decimos con gran gozo y venimos y participamos de esta fiesta y hacemos memoria de aquel que nos salvó y nos dio la vida eterna. Vamos a orar. Padre amado, bendito Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Tu palabra es muy clara para nuestras vidas. Gracias porque un día, Señor, tú nos sacaste de la perdición eterna y nos llevaste a la salvación eterna. Te damos gracias porque hoy tenemos la certeza que estamos aquí, llevando tu palabra, hablándole a otros, a través de distintas maneras, pero sabiendo de que todo aquel que reciba a Cristo como Salvador personal podrá gozar también de la salvación y de la vida eterna igual que nosotros. Te damos gracias, Padre. Gracias porque un gran privilegio como hijos tuyos. Hoy podemos llegar a tu misma presencia por los méritos de Cristo. Señor, y darte gracias por esa gracia tan abundante, por ese amor que no llegamos a comprender, por habernos sacado de la miseria donde estamos, por habernos traído a estos lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendícenos en este tiempo. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesús. Amén.